El tema económico es fundamental para este segundo gobierno de Nayib Bukele. Se habló de que el tema de seguridad lo ha resuelto. Ahora vamos al tema de la economía. Habrá que tomar medicina amarga, también mencionaba, diciendo muchas cosas referente a la economía, pero que el país va a ser próspero. Los primeros visos que hemos tenido sobre la economía no han sido alentadores hasta el momento, con amenazas hacia el sector de distribución de alimentos, hablamos específicamente de hortalizas, frutas, verduras. Ahora también se está buscando recortar presupuesto a muchas instituciones, a muchos ministerios, también implementar mayor cantidad de impuestos o agrandar los que ya están para poder tener una mejor economía. La economía es ¿para quién? ¿Para el Estado? ¿Para nosotros los salvadoreños? ¿Para algún grupo pequeño? No sé, piénsalo. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de los miércoles a las 8, acá en el 8. Tengo el gusto de acompañarles. Soy Francisco Gómez, hoy está con nosotros César Villalona, él es economista. Vamos a hablar de estos temas, tratarlos de entender realmente cuál es el trasfondo y cómo es que se están aplicando. César Villalona, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Francisco? Un gusto estar en tu programa. Para nosotros es el gusto de que usted esté muy temprano acá con nosotros. Tengo tema principal, que es el aumento al salario mínimo, que tendríamos que estar en la revisión de un segundo aumento, pero no hemos llegado ni siquiera a la primera revisión para saber qué aumento podría tener el salario mínimo. Antes, el tema del momento. Ayer se conoció ya oficialmente de que iba para la Asamblea Legislativa una propuesta, yo lo llamo aumento, para el servicio de agua potable por parte de ANDA, implementado por el presidente en ese entonces, Rubén Alemán. Sí, estoy hablando de ayer y presidente de ese entonces, porque al finalizar el día ya no era presidente. No fue aprobado por la Asamblea Legislativa, pero cambian al presidente de ANDA, pero ya tenemos visos de qué es lo que viene. César, un aumento de 2.29 como cuota mínima que lo paga un buen porcentaje de los salvadoreños, aumentarle $1.06 a uno y 4.76 a otras zonas de alta plusvalía que no sabemos a qué se refieren realmente. César, ¿qué quieren? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con varios aspectos. El primero es económico. En mayo de este año se le hizo una modificación al presupuesto nacional, en mayo, y se le recortaron $10 millones a ANDA. ¿Te acuerdas de aquellos cambios que hicieron? Que le redujeron el subsidio al gas en 35 millones, le quitaron al Ministerio de Educación más de 100 millones, más de 60 millones, con perdón, del presupuesto. También hubo un recorte en el primer nivel de atención de salud de más de 30 millones. Bueno, una cantidad de recortes cercanos a los 300 millones. Entonces ahí a ANDA la afectaron. Y me imagino que el titular de ANDA, ante esa situación, tiene que buscar una salida. ¿Cómo recuperar ese dinero? ¿Cómo recuperar ese dinero? Y obviamente eso está hablado con el ministro de Hacienda, sí, está hablado con el presidente de la República, con el gabinete económico, con la gente que tiene el poder político. Pero la que no son los ministros. No va por medio de ellos, va directo de ANDA hacia diputados. Claro, pero la conoce el presidente Bukele y la conoce su gabinete, su equipo económico. Esas decisiones no las toman los ministros al margen del presidente, incluyendo también el reajuste del presupuesto y la aprobación del presupuesto, porque el presupuesto nacional lo hace el Ministerio de Hacienda y el ministro de Hacienda es un empleado del presidente de la República. Luego, cuando se hacen estos ajustes que lo aprueba la Asamblea, todo eso se ve en la oficina de gobierno. De manera que Bukele sabe, el presidente de facto, digamos, porque esa es la realidad, que ese recorte se iba a aprobar. Y se aprobó. Entonces viene ahora esta decisión del titular de hacer estos cambios. Yo creo que ante la reacción que hubo en las redes sociales, a través de muchos medios, la reacción popular que hubo, al final la Asamblea no tomó la decisión, no la ha desechado,
Pero no significa que no lo vayan a hacer. No significa que no lo vayan a hacer, Sí. pero la han parado. Y despiden al titular de ANDA. A lo mejor había un interés también político de salir de él. Eso puede ser una conjetura. O, ante la reacción, el presidente Le pide la renuncia. le pide la renuncia. Porque fue inmediato que ya tenían al sustituto. Exactamente. Lo que no quiere es pagar costo político, que lo pague un funcionario, no el mandatario. ¿Mal cálculo entonces? Puede ser un mal cálculo o puede ser una decisión de afectarlo, de despedirlo. Esa es la parte donde uno no tiene claridad, pero entra sí la conjetura. Pero la parte económica sí es clara, porque se le quita 10 millones y luego quiere subir la tarifa, tiene que ver con un interés de ver cómo recupera algo. Ahora, el aumento era muy grande, porque ese dólar con 6 centavos significa 41 puntos, casi 42%, ya cuando lo lleva a tasa de crecimiento, y el otro es un aumento de más de 200%. Ojo, pero ese dólar con 6 centavos que aumenta en el recibo de los salvadoreños es específicamente para donde se tiene un servicio irregular. Yo lo puedo interpretar como el que no tiene agua. Porque ¿cuánto gasta realmente las personas? Usted no tiene agua no significa que, ok, no tengo agua, no consumo. No, eso. Usted tiene que comprar el agua siempre. Y van a decir, pero para comprar el agua, si tienen el barril, 2 barriles o una pipa, como sea, si tienen, pero para pagar un recibo de ANDA, ahí sí se protesta. Y en las zonas de alta plusvalía, aumenta $4.70 y algo de centavos, que nadie está diciendo también que en esas zonas es deficiente el servicio de agua potable. O sea, estamos hablando de zonas que realmente no están recibiendo agua. Y la tarifa comercial aumenta estrepitosamente también, César. Sí, ese aumento de la tarifa comercial iba a implicar, o va a implicar, si finalmente lo aprueban, un encarecimiento mayor todavía de los bienes y servicios. Porque no se lo va a tragar solamente el comerciante, no, sino que se traslada ese aumento también a nosotros. A los precios de lo que ahí se vende, porque es un costo. Claro. El agua es un costo, es un servicio y entra dentro de los costos de funcionamiento del negocio. Pero el problema del agua trasciende este asunto de la tarifa. Aquí se está perdiendo el 60% del agua. Aquí hay corte de agua cada rato. O sea, hay una situación calamitosa en ese tema, que ha sido señalada por muchísimos sectores, muchísima gente, que lo vive la gente y que ha sido admitido por el gobierno. Es casi una calamidad lo que tenemos con el agua. ¿Podríamos poner esto, César, como de las pocas cosas que han hecho retroceder a las propuestas de aumento Porque si recuerdo las multas que subían estrepitosamente, ahí el discurso es diferente, pero hubo una reacción de la población bastante fuerte diciendo de que no, que era demasiado, y se quedó ahí. Ya no pasó nada con las multas, no han dicho que no las van a volver a tratar de implementar, pero no las aprobaron y hubo silencio. Ya pasó de eso 1 o 2 años, no recuerdo, y no ha pasado nada. Hoy simplemente la Asamblea no lo aprueba, quitan al titular, ponen a otro que creo que es de suma confianza porque era estaba vinculado al agua antes, que son puestos que no sabemos mucho qué es lo que hacen, y ponen a otro. Puede ser de que hagan un reajuste y el aumento sea un poco diferente, probablemente menor, pero de que puede haber aumento, puede haber aumento. Sí, lo que siempre procura Nayib Bukele, siempre procura, es no aparecer como responsable de los aspectos que afectan al pueblo. Pero él dijo en la última cadena nacional, César, de que él sabía hasta cuando un inodoro no servía, algo no estaba bien en cualquier institución, en la frontera. Claro, obviamente un aumento de una tarifa lo sabe el presidente Bukele, lo sabe. O sea, eso es imposible que no lo sepa. Pero me refiero a su política. ¿Sí? Entonces despide al funcionario. Pero ahí sigue el tema, vamos a ver qué decide la Asamblea. Van probando, lo mismo hicieron con el subsidio al gas, que recortaron una parte, pero hay una exigencia del Fondo Monetario Internacional de un recorte mayor o de una eliminación del subsidio, y puede ser que si negocian un acuerdo con el Fondo Monetario para
un préstamo de 1.300 millones, terminen quitándolo. Pero comienzan con un recorte a ver cómo reacciona la gente. Es el de la Autoridad Salvadoreña del Agua, el titular de esa que pasa anda. Sí, exactamente. Entonces, bueno, así está eso, pero eso lo que te expresa es problemas presupuestarios, mal funcionamiento de ANDA, temor de los diputados y Bukele a la reacción popular. Hay una mezcla ahí. ¿Deberían de ser así las reacciones para muchas cosas en el país? Por supuesto. Imagínate, te voy a poner un ejemplo. El año pasado debieron subirle el salario al personal del Ministerio de Educación. No a los docentes, al personal del ministerio, que son más de 40.000 personas. Porque hay una ley del escalafón de educación que establece un aumento salarial cada 3 años. En salud es anual, pero en educación es cada 3 años. El año pasado se cumplieron los 3 años del anterior. No lo subieron. Este año arrancamos el año con un presupuesto que no incluyó el aumento. Los gremios marcharon, hicieron algunas marchas ahí en marco de la campaña electoral, antes de las elecciones, en medio de la campaña, como para presionar al gobierno. Finalmente no pasó nada. No hay aumento salarial. Es más, dijeron de que el escalafón no solo para ellos, sino que para prácticamente todos estaba como suspendido. No le ha aumentado el salario y tú no ves reacción de los gremios docentes. ¿Cómo es posible? Si estamos hablando de gremios, algunos con una tremenda historia, una trayectoria, y que tienen una afiliación, ¿cuántos estarán afiliados de los más de 40.000? Me imagino que 8.000 deben estar afiliados. ¿Por qué no hay reacción frente a eso, por ejemplo? No ha habido reacción frente a lo del subsidio al gas, entre otras cosas. Pero también se están dando otras reacciones, por ejemplo, en el tema de derechos humanos. Todo el trabajo que está haciendo Movir, que está haciendo el UNIDEX, Socorro Jurídico y otras instituciones, algunos medios de comunicación, Cristosal, ha hecho su mella en el Ejecutivo. No es casual que hayan permitido la entrada a CAPRE de UNIDEX y Movir. No es casual que finalmente Landaverde tenga arresto domiciliario, que se estaban resistiendo. Entonces se ven algunas cosas donde cede el régimen. Cuando ve una presión y se preocupa, tiende a ceder en algunas cosas. En esto de ANDA, yo creo que probaron y hasta ahora le ha ido mal. Vamos a ver qué pasa si la Asamblea lo aprueba. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros César Villalona. Al regresar hablamos del aumento al salario mínimo, no, de lo que deberíamos de tener, de la revisión que se tuvo que haber hecho hace 3 años, que se tendría que estar haciendo nuevamente, pero no ha pasado nada. Ya veremos cómo es. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. ¿Quiere participar? Háganlo a través de nuestras redes sociales. Ingrese a YouTube, a Facebook o a X. Búsquenos como Mix de Medios. Somos la productora de Agape TV Canal 8. Así nos puede buscar y participar con César Villalona en este espacio. O puede ser también por Agape TV Canal 8 o 106.9 FM Radio, que estamos en la retransmisión. El economista César Villalona nos acompaña. César, ¿cómo está esto del salario mínimo? Tuvimos un aumento que se anunció en horas muy tempranas. Antes de las 6 de la mañana el presidente ya estaba diciendo que iba a haber un aumento, lo recuerdo muy bien. Pero ¿qué ha pasado desde ese momento hasta ahora? Vamos a ver, el último aumento del salario mínimo entró en vigencia el 1 de agosto del 2021. Eso quiere decir que el 1 de agosto de este año, que ya pasó, se cumplieron 3 años de ese aumento que fue de 20%. ¿Qué dice la ley? La ley establece, en el Código de Trabajo, el artículo 59 establece que los salarios mínimos deben revisarse por lo menos cada 3 años. Se pueden revisar. Por lo menos. Por lo menos, utilice ese es un máximo. Una expresión. Se puede hacer anual, o cada 2 años, o cada 3, pero no pueden pasar 3 años sin que el Consejo Nacional del Salario Mínimo se reúna, discute el aumento y tome una decisión. Entonces ya pasaron los 3 años y no ha habido ninguna información. Lo que me dicen es que ni siquiera está funcionando el Consejo.
Parece que la representación laboral cumplió los 2 años para lo que fue electa, no la ha renovado, pero podrían seguir mientras se hace la nueva elección. Ese consejo está integrado por 3 del gobierno, 1 del Ministerio del Trabajo, 3 personas, Economía y Agricultura, 2 de la ANEP y 2 del sector laboral, son 7, y 7 suplentes, y las decisiones se toman por 4. Entonces no hay información sobre esto. Por lo tanto, hay una violación del Código Laboral del artículo 59. Ya se había hecho esa violación, porque cuando se aprobó en el 2021 habían pasado más de 4 años del último aumento que inició en el 2017 en el gobierno de Sánchez Serén. Entonces debió ser revisado en diciembre del 19 para tomar una decisión para el 20. No se hizo y pasó el año 2020 también y fue hasta el 21 en agosto. Bien, entonces aquí estamos ante una violación del marco legal. Es lo primero. Lo segundo, el aumento fue de 20%, que no compensó el aumento del costo de la vida entre el 17 y ese momento, que fue de más de 20%, como de 22 en el área rural y como de 25 en el área urbana. Y ahora, después de este aumento, ya el costo de la vida superó el aumento. Yo estaba revisando las cifras hace unos días y para junio de este año, que es el último dato de la canasta básica alimentaria, el valor de esa canasta en el área urbana era 22% más alto que en julio 2023. 2021. ¿21? Sí, hay que compararlo con junio porque el aumento comenzó en agosto. Ok, entonces tú comparas julio con junio de este año, estás hablando de casi 3 años, y ya se tragó el aumento del 20%. Y en el área rural, en el área urbana, el aumento es de 26%. Es decir que se necesita un aumento del salario mínimo para reponer la pérdida del poder adquisitivo de los salarios ocasionada por el alza de precios y además para mejorar las condiciones de vida de la población. Porque si tú le aumentas un 2% al salario, repone el aumento del costo de la vida. Pero ¿qué significa un aumento de 2%? Estás hablando de el 2%, digamos, de 365. Estás hablando de $7. ¿Cuántas tortillas en un mes? O sea, con eso no te comes ni 2 tortillas al día. Entonces tiene que ser un aumento más o menos aceptable en el sentido de que pueda mejorar los salarios. En el país tenemos 11 salarios mínimos en el sector privado que lo fija ese consejo, el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Y hay uno que no lo fija el consejo, que es el del sector construcción. Ese se fija de acuerdo al contrato colectivo con las empresas constructoras. Pero aquí estamos hablando de este, ¿verdad? Hay otro en el Estado que está en $300, que no se aumenta desde el año 2011. Claro, la mayoría de la gente, me imagino que está ganando más de $300 en el Estado, pero no aumenta, y eso lo aprueba la Asamblea Legislativa. Entonces tenemos problemas salariales por varios lados. En el Estado no aumenta, al Ministerio de Educación no le hacen el ajuste, y ahora está en el sector privado que no hay un aumento del salario mínimo. Bien, entonces hay una propuesta de aumento de 25% que han hecho varias organizaciones. Una de las organizaciones que hizo la propuesta fue el Centro para la Defensa del Consumidor, el CDC. ¿Sí? También lo hizo el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que agrupa un conjunto de organizaciones, incluyendo algunas sindicales, porque ahí hay organizaciones sindicales, entre otras. También hizo una propuesta FEACIES y la Resistencia Feminista, que es un grupo de organizaciones feministas, pero que pertenecen también al bloque de resistencia. Digamos que hay 4 iniciativas en la Asamblea, pero las 4 plantean un aumento de 25% y están sustentadas en un estudio técnico. Yo la conozco la propuesta, la tengo y el respaldo técnico, y creo que es una propuesta buena de aumento de 25% en todos los sectores. No se hace diferencia entre el área urbana y rural. Y está acompañada de medidas complementarias que le puede recomendar el Consejo del Salario Mínimo al órgano ejecutivo
para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector agropecuario. Porque el aumento del salario mínimo tiene sus impactos. Los impactos positivos son bastantes, lo podemos ir detallando, pero también aumenta los costos de las empresas, no tanto, pero lo aumenta. Y en el caso del sector agropecuario, que está en una situación precaria, podría tener un impacto negativo si no hay medidas complementarias. Por eso hay medidas. El Consejo del Salario Mínimo le puede decir al Ejecutivo, aquí va el aumento, y le recomendamos para el sector agropecuario que tomen la siguiente medida. Crédito, que ha disminuido el crédito para los productores de maíz, frijol, lácteo, etc. Asistencia técnica, sistema de riego, bajar los precios de los insumos, que son enormes los precios de los insumos, han subido muchísimo. Subsidio. Entonces hay un paquete de medidas que acompaña la propuesta para el sector agropecuario, de manera que puedan hacer el aumento y no tengan un impacto negativo. Lo mismo para la MIPYME, pero aclaro que es para la MIPYME del sector formal, porque la MIPYME, la micro y pequeña empresa, esas microempresas de 2, 3, 7, hasta 10 empleados que no están legalizadas, ahí no hay aumento salarial. Por ejemplo, una pupusería. Paga el día. No está obligada a aumentar el salario mínimo, porque ahí no hay contabilidad. No hay contabilidad, no hay, la gente no está registrada, es informal. Y ahí llega un inspector, ahí no llegan los inspectores. Entonces, pero hay muchas que están formalizadas. Una micro es hasta 10 empleados, la pequeña es hasta 50, la mediana es hasta 99, ya de 100 para arriba es gran empresa. Permítame una pausa, César, para seguir con esto, porque es bastante complicado entenderlo. Lo que sí es fácil entender es que si le aumentan o no le aumentan al salario mínimo, que esto es un golpe para el sector comercial, industrial, productor probablemente, pero es un beneficio para la población y se dinamiza la economía también, que eso lo debemos de entender. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en No sé, piénsalo. Qué bueno continuar con todos ustedes en No sé, piénsalo, miércoles 8 de la noche acá en el 8. Sean todos bienvenidos nuevamente. Estamos con César Villalona, él es economista. Estábamos con este detalle del sector informal, si le afecta o no le afecta estos aumentos. Sí, en el sector informal prácticamente no es aplicable. Una persona que trabaja en un negocito ahí, algunos son hasta familiares. Incluso si se hace el aumento, queda en familia. O sea que ahí no hay mayor. Pero el aumento se aplica fundamentalmente en la gran empresa, en la mediana, la pequeña y la micro, que es formal. La mayoría de las micro no son formales, ni de la pequeña. Pero te quería comentar lo siguiente. Mira, ahí la Constitución establece, en el artículo 38, inciso 2, que el parámetro a tomar en cuenta para aumentar el salario mínimo es el costo de la vida. Y la palabra costo de la vida la define el Código de Trabajo como lo que necesita una familia para cubrir los alimentos, los ingresos, que necesita o mejor dicho, lo voy a definir de otra manera. El costo de la vida se compone de una canasta de alimentos, que le llaman canasta A, básica alimentaria, de 22 productos en el área urbana y 15 en la rural, más el gasto de vivienda, más energía, agua, transporte, los servicios, salud, educación y el vestuario. Es decir, esa canasta de alimentos la multiplica por 2 y tiene la ampliada. Eso se llama costo de la vida. Entonces, el costo de la vida en este momento está en $524 en el área urbana. Alejadísimo del salario mínimo. El salario mínimo está en 364.80. Pónganle 365. Hay una brecha de $156. Para quienes trabajan en comercio, servicio, en industria, en maquiles un poquito más, $165, en los ingenios azucareros, etc. En el campo, el costo de la vida está más chiquito porque la canasta de alimentos no incluye el pan francés ni la verdura. Injustamente. Porque se parte de que el campesinado tiene, la familia campesina, la verdura, lo cual es un error, pero bueno. Pero hay una brecha que oscila entre $85 y $114. Es decir, que no se está cumpliendo lo que establece el marco legal, constitucional. Esto no es nuevo, porque aquí hubo un rezago muy grande
En el gobierno en el último 3 años de Paco Flores, del gobierno de Flores, los primeros 3 de Saca, no hubo aumento del salario mínimo en el campo. Entonces, los siguientes gobiernos aumentaron, la brecha se redujo, pero ahora se ha ampliado de nuevo. Con este gobierno se ha ampliado, esa brecha ha crecido por el incremento del costo de la vida. Bien, entonces, quería mencionarte algunos de los impactos que menciona el estudio. Lo primero es que el aumento beneficiaría a más de 600.000 personas. ¿Por qué? Porque el salario mínimo se le aumentaría a toda la gente que trabaja en el sector privado y que gana el mínimo o que tiene un salario mayor del mínimo en este momento, pero menor al nuevo mínimo. Sí. O sea, si tienes 365, tiene el mínimo, pero si tienes 400, en este momento, en un comercio, está por encima del mínimo. Pero hay que subírselo porque el nuevo mínimo quedaría en aumentar a 450 y tanto. Entonces se va a una franja también, se beneficia, que tiene más del mínimo, pero menos del nuevo mínimo. Por eso es una cantidad grande. Y la mayoría de la gente está en esa franja, entre lo que tienen el mínimo y menos del nuevo mínimo, más del 50% de la población del sector privado. No estoy incluyendo al Estado. Pero además se beneficiarían los empleados y empleadas públicas, porque el aguinaldo se calcula de acuerdo al salario mínimo de comercio y servicios, es el 150% de un salario. Entonces, bueno, si en vez del 150% de 365, sería el 150% de 450 y tanto. Entonces hay una mejoría ahí en los aguinaldos. Es un beneficio indirecto. Y los lisiados de guerra, que la pensión se fija de acuerdo al salario mínimo. Entonces es una franja grande, esto es lo primero. Segundo, saldrían de la pobreza un poquito más de 600.000 personas. ¿De la pobreza o de la pobreza extrema? De las dos, la mezcla. Bajaría como en 7 puntos porcentuales. La pobreza, la extrema como en 4 y la relativa en 3. La extrema o absoluta es la carencia de alimentos, la hambruna. Y la relativa es la familia que garantiza los alimentos, pero tiene problemas de vivienda digna o de servicio. Cuando tú sumas los que van a recibir el aumento directo, más los empleados y empleadas públicas, más los lisiados, supera las 700.000 personas que recibirían el aumento. Sí. Se involucrarían en ese aumento una cantidad, yo tengo el dato por acá, de 678 millones de dólares. Se transferirían al rubro salario y pensión, salario de quienes trabajan en el sector privado y recibirían el aumento, pensión más aguinaldo del sector público. La mayoría es para salario, obviamente. Ok, ¿qué impacto tendría en los costos de producción? Los costos de producción aumentarían 1.1%. No es tan... No es nada. Y esto hay que aclararlo por lo siguiente. Lo voy a poner como un ejemplo micro. Una industria. Hay una industria que tiene 200 personas que trabajan en ella. Una gran industria. El 20% del costo de la industria es salario. Y el 80% es materia prima, desgaste de la maquinaria, energía, bienes auxiliares. Eso está demostrado. En un banco el salario es el 15% del costo. En un comercio anda como en 20%, pero me estoy quedando en la industria. Eso quiere decir que si un par de zapatos valen $100, zapato caro, sí, digamos, par de zapatos $100, el costo cuesta $100, se venden, digamos, en 130, pero el costo son $100. $20 de esos costos es salario. Estoy hablando del costo unitario. Entonces, si ese salario lo suben un 20% a todo el mundo, si lo subieras en un 20%, ese costo aumenta de 100 a 104, porque el costo del salario pasa de 20 a 24. El 20% de 20 es 4. Entonces tú tienes un costo de $100 para hacer un plan de zapatos, donde $20 es salario, ahora serían $104 porque 24. Entonces un aumento del 20% aumenta el costo en un 4. Si se lo sube a todo el mundo, si se lo sube a la mitad, el aumento del costo es 2%, porque no tiene que subirle el salario a todo el que trabaja. Exacto, ahí. Exacto, solo el que está en esa brecha. En esa brecha. Entonces, un aumento de 20% sube los costos en 2, en el ejemplo que estoy poniendo. Pero si vas a la banca, lo aumenta menos.
Y si vas a otro negocio, entonces el promedio. Y hay negocios que probablemente no le aumentan a nadie porque están arriba. Podría ser, digamos, una empresa grande donde todo el mundo gana más del mínimo, ahí no hay... No afecta. De ningún tipo. Ok, entonces el aumento del costo es muy pequeño. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque eso significa que el impacto en los precios no es tan alto. Cuando tú subes el salario mínimo un 25%, lo que está diciendo el estudio, si lo sube, es que el impacto en el costo es 1 y algo, y en la inflación alrededor de 2.5%, más o menos por ahí, el impacto en los precios. Es decir, que no es que va a haber una disparazón de precios. Pero además, si hay medidas complementarias para el sector agropecuario y para las micro y pequeñas empresas, eso se amortigua muchísimo. Depende también de lo que haga el gobierno. Ok, entonces, esa mejoría salarial, junto con un alza de precio pequeña, saca de la pobreza a mucha gente. Lo otro es que el gobierno recaudaría más dinero, porque la gente que con mejor salario compra. Y la gente compra en dos sitios, en el sector informal y en el sector formal. Yo creo que esta población que recibe el aumento compraría mucho en los mercados, compraría en las tienditas, tal vez por ahí no se aumenta tanto la recaudación fiscal, pero también se vuelca dinero hacia la farmacia, un supermercado, un almacén, es decir, que tiene un efecto expansivo de la demanda y eso significa más recaudación fiscal, pero también las empresas venden más, sobre todo la pequeña, la micro, la mediana, porque si la gente, imagínate, son 678 millones los que están involucrados, suponiendo que eso se haga correctamente así, y eso se vuelque al consumo, porque la gente no va a ahorrar. Una persona con un salario de 365 no ahorra, y si se lo sube a 450 tampoco ahorra. Eso se vuelca al consumo. Entonces, ¿dónde consume la gente? Eso va a significar más demanda en las empresas medianas, pequeñas y micro, fundamentalmente. Entonces, eso eleva los ingresos en esos negocios y la ganancia, la inversión y la generación de empleo. Incluso la grande vende más y también reinvierte y genera más empleo. Por eso se calcula también en el estudio el impacto en el aumento del Producto Interno Bruto, que tendría un impacto de 0.8. Bueno, permítame una pausa. Al regresar con César Villalona, ¿qué vamos a hablar? ¿Quiénes conforman el Consejo Nacional del Salario Mínimo? ¿Por qué al Estado le podría afectar esto? ¿Por qué no se aprueba realmente un aumento justo para nuestros empleados, para nosotros los salvadoreños? Ya regresamos. Buenas noches, gracias por continuar en No sé, piénsalo, emisión de Agape TV, Canal 8, producción de Mix de Medio. Estamos en retransmisión también con 106.9 FM Radio La Popular. César Villalona está con nosotros, él es economista. Estamos hablando por qué no hay un aumento al salario mínimo cuando la ley indica que ya tendría que, bueno, ya se tendría que ver hasta que implementado el salario mínimo. Ya tendría que tener 1 o 2 salarios o el que viene ya con un aumento. Decíamos que íbamos a hablar del Consejo del Salario Mínimo, pero antes quisiera algo. Cuando se anuncia un aumento, el siguiente día aumentan los precios y cuando se aplica, el siguiente día o ese mismo día también aumentan de precio. Entonces no equivale el aumento. Muchos dicen que voy a recibir $50 más de salario, pero si vemos el aumento, prácticamente se lo consumió todo ya. Bueno, mira, aquí han estado subiendo los precios con salario congelado, porque los salarios están congelados desde el 2021 y tenemos una inflación acumulada desde el 21 para acá como de 15%, y en el rubro de alimentos mucho más de ahí, más de 20%, porque los precios suben si hay incremento de costos, y los costos han subido sin aumento salarial, o por exceso de demanda. Por exceso de demanda. Puede haber empresas que ante el anuncio lo suban, pero el mercado tiene un tope. Yo recuerdo cuando teníamos una discusión, que yo estuve en el Consejo del Salario Mínimo y aprobamos aquel aumento en el 16, que entró en vigencia en el 17,
que los representantes de la ANED... Que fue de los más grandes. Sí, 35% el menor en el campo y hasta 145% en los ingenios. Osciló. Y en la maquila 40% y en el comercio, servicio e industria un poco más de 20%. La inflación fue de 2% en el año 2017, porque no hay un exceso de demanda en el país. Los costos no suben mucho y no hay un exceso de demanda. Con este gobierno, sin aumento salarial, está habiendo una inflación altísima. Entonces, el factor salarial no tiene un impacto tan importante en términos de la inflación, sobre todo en una economía donde el medio circulante está congelado. El medio circulante, que es el dinero que tiene la gente en moneda, en billete, y la gente que tiene ahorro y paga con tarjeta de crédito, con un cheque, es el mismo de diciembre, en junio prácticamente. Entonces aquí no hay exceso de demanda. Aquí lo que ha habido es incremento de costos y por eso han estado subiendo los precios. Yo creo que el salario, si se aumenta en un 25%, no tiene un impacto importante, que es lo que está señalando el estudio. Ahora pueden venir otras variantes, otros factores que hagan subir precios, pero ahí tiene que actuar el gobierno, ¿verdad? Y por eso también se le hacen estas propuestas compensatorias. El Consejo del Salario Mínimo, te comentaba que está integrado por 7, más 7 suplentes, 3 del gobierno, 2 de la ANED y 2 del sector laboral. Para reunirse tienen que llegar 5 propietarios. Una vez instalados, las decisiones se toman por 4 y pueden votar los suplentes. Es el que tiene la facultad de aumentar el salario. Pero es una tripartita, es una autónoma, pero trabaja en el Ministerio del Trabajo, ahí tiene su sede y tiene financiamiento del Ministerio del Trabajo. Lo que le pagan a quienes están ahí es una dieta, ahí no hay salario, se reúnen una vez a la semana. Una vez aprobado el aumento, el ministro del Trabajo puede observarlo, o sea, no estar de acuerdo y reenviarlo, como se hace en la Asamblea, o enviarlo al diario oficial. Ese es el procedimiento. No tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. No, la Asamblea Legislativa no tiene No es vinculante en este caso. No es vinculante, solo con el salario mínimo en el sector público. Ese lo aprueba la Asamblea. Aquí es el Consejo del Salario Mínimo. Pero no puede estar abajo del salario mínimo privado, digamos, el del gobierno. El de gobierno está por debajo, no está en $300 en el sector público. Y en el sector privado hay 4 salarios mínimos, 2 en el campo y 2 en la ciudad. En la ciudad son iguales, el de comercio, servicio, industria, incluyendo los ingenios azucareros, y hay otro que es el de maquila, que es como $6 menos, y de las trabajadoras, las bordadoras, las que trabajan en los hogares, que se le coloca como si fuera de maquila. Y en el campo, según el rubro, es un poco menor, pero hay 2. Antes habían 11, eso se redujo a 4. Lo ideal sería unificarlo, ¿verdad? Pero el rezago del campo con la ciudad es muy grande. Hay que ir reduciendo la brecha. Pero bien, el criterio es el costo de la vida. Pero los empresarios de la ANED siempre alegan que debe ser la inflación. No es la inflación. La inflación puede ser chiquita o puede ser mediana. Es el costo de la vida, que son los alimentos básicos multiplicados por 2, la canasta ampliada. La inflación puede ser de 3 y el costo de la vida puede subir 8. Porque la inflación mide una canasta de alimentos, de 238 bienes y servicios. O sea, no de alimentos, 238 bienes y servicios. Y el costo de la vida solo son 22, multiplicado por 2 para cubrir los servicios, vivienda y vestuario. Segundo, siempre dicen que debe ser en base a la productividad. La productividad aumentaría 5% según el estudio, porque una mano de obra mejor pagada es más productiva. Impacta más el aumento de la productividad que el aumento del costo, de manera que puede aumentar la ganancia de las empresas. Porque tú subes salario como empresario, pero el trabajador es más productivo y te genera en el mismo tiempo más producto. Y además vendes más, porque se dinamiza la demanda interna. El otro criterio que ellos plantean es la competitividad, que no afecte la competitividad con las empresas de Centroamérica, porque si no los empresarios del país se van a ir. Eso mismo decían en el 16 y no sucedió, ni va a suceder si se aumenta, por 2 razones. Primero, la mano de obra más productiva de Centroamérica, después de la de Costa Rica, es la de Guatemala y El Salvador, que están cerca.
Eso se mide dividiendo el Producto Interno Bruto entre la población laboral. También la OIT recomienda dividirlo entre la población con empleo permanente. Da igual. Primero Costa Rica, luego El Salvador y Guatemala. Guatemala y El Salvador. Y por debajo está Honduras, que la tiene mucho más baja. Y Nicaragua. Por ejemplo, si te doy el dato actualizado, si yo divido el PIB, Producto Interno Bruto, el valor de la producción del 2023, entre la población laboral de ese año, en Costa Rica una persona produce por $29,000. ¿Cuánto? $29,000 en un año. En Guatemala, 13,400. En El Salvador, 11,700, casi 12,000. Honduras, 8,500 y El Salvador, 4,000. Nicaragua. En Nicaragua. Ok, entonces, no es tan improductiva la mano de obra. Está en tercer lugar, pero cerca de Guatemala y muy por encima de Honduras. Y mira los salarios mínimos, ahora en la región. Sí. El salario de Costa Rica ni lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver. Así como la productividad, allá sí, es diferente. Hay salarios mínimos hasta de $1,500 por profesión. Comparémonos con Honduras y Guatemala y Nicaragua. En Guatemala, el salario mínimo está en $416. En comercio, servicio e industria, 416. Y en el campo, $50 más que El Salvador. Sí. Y en el campo 376. Mucho más alto. En Honduras hay salarios según si la empresa es micro, pequeña, mediana o grande. Te voy a dar lo que paga la micro. En una industria, 470. O sea que con el aumento que se está planteando aquí, no llegaría el de Honduras. Y en la grande, 680. Y en el medio están mediana y pequeña. Honduras. En el comercio, eso es comercio y servicio e industria. En la industria es 464 y 661. Es el salario mínimo más alto después del de Costa Rica. Y nosotros tenemos una productividad mayor. En la maquila, en Honduras, está en 449. Aquí está en 359. No llegaría al de Honduras. En Guatemala está en 376. Corrijo el del campo de Guatemala. El de Guatemala en el campo es 402. El de aquí ni con el aumento del 25% va a llegar ahí, porque está entre 243 y 273. Y en Honduras 346 a 435 en el campo. O sea, son un salario. Además, en Honduras pagan 14 meses. Y en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, los salarios son más altos. El que yo di no es de Guatemala, no es de la ciudad de Guatemala, es del resto del país. Entonces, con el aumento del salario mínimo, seguirían los salarios mínimos de El Salvador por debajo de los de Honduras. Y más o menos parecido a lo de Guatemala, pero más chiquito que lo de Guatemala en maquila y en el campo. No se pierde competitividad. La mano de obra sigue siendo la más barata. Con respecto a Nicaragua, ahí sí hay más pequeño, 283, 348 en la ciudad. En maquila 211, 238 y en el campo es más chiquito de aquí, va entre 151 y 237. Pero la productividad laboral en Nicaragua es $4,000 de la mano de obra. Tomando en cuenta la productividad, esos salarios no son menores que los de El Salvador. Tomando en cuenta la productividad. Y la gente tiene un nivel de vida. Y el costo de la vida es diferente. Es diferente y mucho apoyo del gobierno a través de programas sociales. Pero la mano de obra no es más productiva que las salvadoreñas. De manera que esto no tiene afectación en la competitividad. No se van a ir empresas de El Salvador a pagar a Honduras porque aquí subieron el salario, ni a Guatemala. Además, una empresa exportadora no es cierto que se va de un país para otro y resuelve el problema de venta, porque esos contratos están amarrados. Eso se lleva tiempo. Entonces no va a pasar nada de eso. Es al contrario, al aumentar la demanda interna, al haber más consumo nacional, se puede hacer el país más atractivo a la inversión extranjera. Es al revés de lo que está planteado. Y la mano de obra se hace más productiva. Vamos a hacer una pausa para venir con la parte final. Qué interesante, pero qué triste de que no pasa nada también. Hacemos una pausa y ya regresamos.
la parte final de no sé, piénsalo, no nos alcanzó el tiempo. ¿Cómo está gastando el gobierno, el Estado, todos nuestros impuestos? ¿En qué los invierten? ¿En qué los está ejecutando, César? Mira, en lo que va de este año, hasta junio. 7 meses. 6 meses, junio. Hasta junio, sí. Comparando diciembre con junio, el gobierno ha conseguido 1.360 millones de desembolso de deuda. O sea, de desembolso no, la deuda ha crecido en 1.360 millones. Ha recibido más, pero como también paga deuda, 1.360, el crecimiento de la deuda pública. Ya se está acercando a los 31.000 millones. Está en 30.956. Bukele la encontró en 19.240. 19.240 millones. Es un aumento de más del 60%. Es tremendo el endeudamiento. Sin embargo, a pesar de ese endeudamiento, más de 600 millones, por cierto, son con las AFP, el gobierno no logra cubrir su presupuesto. Aprobaron un presupuesto con unos gastos que no pueden cubrir. Y mira cómo va la ejecución financiera. El Ministerio de Agricultura, entre enero y junio, 6 meses del año, que es la mitad del año, 50% del tiempo, ejecutó el 17% del presupuesto. Cuando debió haber ejecutado el 50%, ejecutó el 17%. El de Obras Públicas y Transporte el 21%, el de Desarrollo Local el 23%, el de Vivienda el 26%, el de Turismo el 30%, el de Salud 37%. El de Salud no ejecutó 239 millones de dólares, no lo ejecutó del presupuesto. Y el de Educación no ejecutó 162 millones. Han ejecutado prácticamente salarios. Prácticamente. En el caso de del gasto de capital, que es obras y construcciones, le aprobaron 1.300 millones en obras y construcciones. Y ha ejecutado 99 millones, o sea, 7.6%, ni 100. Y en capital humano, formación del recurso humano, capacitación, el 16%. ¿Qué quiere decir eso? Un gobierno en bancarrota. Entonces reduce la ejecución porque no tiene capacidad de ejecutar el presupuesto aprobado. Eso no hay incapacidad de ejecución. Hay incapacidad de ejecución y presupuesto mal diseñado con unos gastos que no puede hacer. Por eso dice, vamos a aprobarle al Ministerio de Educación 1.500 millones sabiendo que van a ejecutar 1.000. Al de Salud tanto, y al final cuando tuve la ejecución no es real. Pero eso viene pasando en todos estos años. Esta es una expresión de una problemática financiera grave. Sin embargo, a pesar de que no ejecuta el presupuesto, la DON, por ejemplo, ha ejecutado el 40%, la deuda crece. Entonces, estamos ante un enredo. ¿Qué se hace el dinero? Aumenta la deuda, es insuficiente para cubrir el presupuesto, porque la recaudación... O sea, el presupuesto no se puede ejecutar porque realmente no hay para hacerlo. No tiene problema de diseño, es un presupuesto... Es mentiroso. Es mentiroso. Maquillado. Maquillado. Entonces viene la verdad, la ejecución. Y se da esta situación. También hay gastos que no estaban contemplados. Le subieron 6 millones a la Oficina de Inteligencia del Estado, mientras le recortan 10 millones a ANDA, ¿verdad? Y también los indicios de corrupción pública pueden estar afectando esta ejecución, porque hay mucha opacidad en el gobierno. Ya se sabe que hay problemas con el acceso a la información de los ministerios, que no están respetando la ley de adquisición y contrataciones públicas, están haciendo contrataciones directas. Entonces, puede ser que esto también esté afectado por corrupción pública. Pero cuando tú ves esa cifra, tú dices, pero bueno, ¿y cómo van a levantar la agricultura si ejecutan el 17%? De un presupuesto que ya te traía un recorte. ¿Cómo van a modernizar la economía si Obras Públicas ejecuta el 21%? Y si el gasto de capital no llega ni a 8%. Esta es una expresión de la problemática social y económica que tenemos en el país. El presupuesto del Estado refleja esa problemática de una economía que no despega y con un incremento de la problemática social, de salud, de educación, las promesas a la UE de sede que no se la hacen, le deben 50 millones a la Universidad de El Salvador, etc. Esa es la realidad social que tenemos y que se refleja en un montón de indicadores donde hay retrocesos, incluyendo el aumento de la pobreza. César Villalona, economista, muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. No me queda tiempo para la reflexión, solo que pongamos atención y veamos por qué realmente no progresa el país o nuestra bolsa, nuestra familia, nuestro hogar, nosotros. Buenas noches.